Entonces nosotros partimos de un material base, por ejemplo, un polipropileno, una poliamida, un poliestireno. Solamente adopta a la temperatura de inyección un estado plástico, ¿cierto? Que le decimos la masa moldeada, el plástico, el polímero termoplástico, fundido, estado fundido. Bien, algunos colegas dicen el estado pastoso porque no llega a ser líquido, algunos más y otros menos. Entonces tienen una clasificación. Después que inyecto la pieza inyectada, ¿puede seguir absorbiendo humedad? También. Entonces a la humedad la tenemos antes del proceso, pero también la tenemos después del proceso. Pero fíjense cómo para tener una buena pieza de calidad, por ejemplo rubro automotriz ya me pide una humedad retenida máxima menor a 0,2%, y lo vamos a ver también, así que no se preocupen, las consultas van apareciendo, pero lo vamos a ver en detalle. Entonces, tiempo de residencia es un parámetro no universal, porque depende de cada máquina, y es un parámetro crítico, pero es no universal, lo tengo que calcular para cada máquina. ¿Bien? Una mesa inyectada o una silla, esas de playa, esas grandes reposeras de playa, ya tiene espesores de 10 milímetros, 12 milímetros. Entonces, ¿cuál es el problema de piezas de elevado espesor en inyección de plástico? Y por eso que a esta cota le decíamos altura o espesor de molde, porque cuando le hacemos mantenimiento no lo ponemos en posición de máquina al molde, sino que los ponemos así, a 90 grados y desarmados. Concepto, ya que estamos nivelando un poquito, vamos a profundizar todo esto. Cuando hablamos de tiempo ciclo, supongamos que este segmento es mi tiempo de ciclo. Bien, como vimos en el simulador recién, el tiempo de enfriamiento es el más importante respecto al costo de fabricación de la pieza. Estos que absorben mucho se les llama higroscópicos. Bien, nosotros vamos a estudiarlo pronto a eso. Entonces, ¿y cuánto es el tiempo de secado? Temperatura ya más o menos tengo idea, entre 80 y 120 grados centígrados. Ese aire caliente, tipo secador de cabello. Bueno, ¿cuánto tiempo? Y va desde 2 a 6 horas. Ya prácticamente es obligatorio que todas nuestras piezas inyectadas lleve alguno de estos 7 símbolos. Degradación plástica, vamos a escribir acá. La degradación plástica nosotros escribimos para poder ir razonando a una cierta velocidad. Bien, entonces, ¿qué me dice esta maquinita de ensayo de fluidez? Me dice que los plásticos más viscosos, o sea, menos fluidos, los más viscosos van a tardar más tiempo en pasar por este orificio calibrado. A este punto X, digamos. Esa, si yo bajo acá en X, este punto, eso es la temperatura de degradación. ¿Okay? Entonces, como vemos, si bien los plásticos amorfos tienen una temperatura de degradación alta, pero no tengo que seguir calentando para llegar a ese punto X. Y acá predomina
la presión. En la fase anterior de llenado es algo violento, inyecto muy violentamente, altísima presión, altísima velocidad, porque tienen que llenar el menor tiempo posible, y después pasamos a un usillo quieto pero sostenido con presión. Pasamos de una fase muy histérica de llenado a una fase tranquila de enfriamiento. En cambio, hay otros parámetros que no son los mismos. Por ejemplo, la RPM de carga del usillo es un parámetro no universal, porque una cosa es una RPM en una máquina de un usillo chico, pero si el usillo es más grande ya tengo que poner otra RPM por razones obvias, el usillo es más grande. Aquí se ve bien la placa porta expulsores y los expulsores. Entonces, cuando el molde abre y yo tengo que despegar la pieza, esta placa que estoy viendo en este momento con el cursor se mueve hacia la derecha, accionada por un mecanismo de la máquina, ¿no? La máquina tiene un cilindro o un mecanismo de tal manera de que empuje esta placa hacia la derecha, estos pines se desplazan, acá ya vamos a tener la pieza inyectada, adherida a esta parte, y la empuja para que salga. Acá abajo y allá arriba, acá está el otro cilindro, están en oposición. Entonces esos cilindros hacen la aproximación de la placa móvil para que cierre el molde. Las 4 columnas están perfectamente construidas y montadas porque están en voladizo, como verán, y deslizan en el interior de los bujes de la placa móvil. Luego, ¿cómo hacemos el cierre y el enclavamiento? Con 4 tuercas, que se llaman tuercas partidas, en un plano perpendicular al eje de la máquina. Entonces, si nosotros estamos viendo acá la vista derecha, este corte, he dibujado el eje de la máquina y la pieza está contenida en un plano perpendicular. Si yo trazo un plano perpendicular, así, esto vamos a poner así, plano, y perpendicular se pone así el símbolo, plano. Bueno, a mí me ha tocado inyectar varias de estas piezas. Lo más rápido que pude conseguir ha sido 90 segundos, o sea, 1 minuto y medio entre piezas. Lo más rápido que pude lograr, y he tenido piezas complicadas muy lerdas de hasta 3 minutos. Acá lo tengo, bueno, un lindo usillo. Me dice que esta máquina puede inyectar 14 litros, 14.000 centímetros de expulsión, porque la placa expulsora del molde está unida con un vástago al cilindro de acá. Vamos a poner zona insegura porque la viscosidad, recuerden ustedes que la viscosidad es la inversa de la fluidez sobre volumen por definición. Entonces, no se toma el diámetro del núcleo, se toma el diámetro exterior trazando una recta tangente a las hélices, tangente de mucho tiempo de plastificación. Y si se acerca a 15, tiene menos tiempo de plastificación, pero yo lo puedo manejar con la RPM carga, pero sería un usillo más adaptado a los materiales semicristalinos que tiene una zona de compresión fuerte. Ya vamos. Acá a la izquierda ya tiene la ranura fresada, aquí va a ir a la tolva de carga en esta altura, donde está esta ranura fresada aquí a la izquierda. Se transforma en un verdadero pistón, como una jeringa de inyección, inyectando el material a través de la boquilla. Yo no digo cuántos metros o cuántos centímetros tiene el largo, no. Digo que es un usillo que tiene un largo de 22 diámetros. Ni más ni menos. ¿Cómo sé yo a qué velocidad está girando? Por ejemplo, acá lo veo en un cuentavueltas, en un tacómetro, el 1.2.
También esa presión en la cámara 1 es lo que llamamos presión de inyección. De conmutación se da en 1.6 segundos aproximadamente. 1.7 segundos. Bien. Actúa como un amortiguador después de la inyección con incorporación de material. Entonces, presión P1. Esa P1 lo tengo que lograr desde que el usillo empiece a inyectar, aquí en la cota 147, que es esta. Empiezo a inyectar, levanto presión, pero la tengo como concepto. Y vamos a poner acá que la cota colchón, todo que se hace aquí. Bien, o sea que acá nosotros vamos a tener una zona recomendada de inyección, supongamos entre 50 y 80. Entonces, que lo hemos tocado un poquito al tema. Dijimos nosotros, mire, para llenar la cavidad de su pieza, usted tiene que determinar la presión de cavidad, que ya de la inyección a la segunda presión termina ese tiempo de mantenimiento, usillo de la carga, que es este segmento que dura 5 o 6 segundos. Acá dice 2. Bien. También tengo la descompresión un segundo, retroceso de la unidad. O sea que cuando empiece a enfriar, pero acá no puedo inventar cualquier número, ni siquiera estadístico, tengo que irme al catálogo de la máquina. No lo tocamos más porque vamos a satisfacer ese criterio. Y si quiero alterar la temperatura de la masa, tengo otros caminos. Bueno, supongamos que tengo la posibilidad, no la vamos a descartar, de cambiar usillos. El usillo ideal para un semicristalino es un usillo con una zona de compresión fuerte, como ya vimos cuando estudiamos usillo. Entonces el cálculo. Y vamos a ver en particular las técnicas de enfriamiento cuando veamos moldes. Pronto. Y abajo en el denominador hice peso específico de A multiplicado por el factor en esta fase de plastificación. Repito, el Q es la cantidad de calor que yo aporto durante la plastificación. Veo el convenio colectivo de trabajo en cada país y un operador inyector tiene un costo por hora. Puede tener diferentes categorías. Te da el gráfico de consumo de energía eléctrica hora por hora. De alguna manera, de que les comenté, bueno, en mi máquina, en mi prensa de 130 toneladas, yo sé cuánta energía eléctrica consume por hora. Como tengo el coste de su empresa, lo tienen que relevar. Normalmente el contador, el administrador de la empresa, tiene ese dato de venta, ¿ven? Al precio de venta final. Entre acá, bien, un pin que puede clipsar, que puede encajar con otra pieza. Entonces, si uno continuara la forma de la pieza así, con este radio, si la pieza tuviera solamente esta forma, darle esta forma, 3 en 1, o sea que si esto es 3, esto es 1, darle 3, creo que les había mostrado. Son amorfos y semicristalinos, que tienen diferentes porcentajes de contracción. Han estudiado lo mismo que hemos estudiado nosotros. Entonces fíjense que la cavidad del molde se genera por este macho bien profundo. Fíjense que este es un macho muy profundo que genera este vaciado de la pieza, y el postizo me sirve para todos estos contornos que tiene la pieza. Están buenos estos moldes. O sea, recuerden que acá estamos comenzando con la idea, quizás un croquis o un plano de la pieza. Entonces el estudio de factibilidad implica tomar ese diseño y precalcular las dimensiones de un molde, como nosotros lo supimos hacer cuando vimos fuerza de cierre, y precalcular o preseleccionar cuál sería la prensa que vamos a trabajar.
Entonces, esta es la documentación que se usa para capacitar a los operadores, la ficha de operación. La operación 10 se hace una ficha de operación para la primera operación 10. Y se describe acá qué se hace. En este caso, la operación 10, inyectar la pieza según los parámetros establecidos en la ficha de fabricación. Se deja donde se especifica los criterios a controlar, el rango de tolerancias, el dimensionales que se controlaban con calibre. Una vez que calidad el muestreo y esto está bien, interruptores, movimiento de las placas, columnas, el engrase y el desgaste, alimenticia, sabores que se llama, si no sería ojo entrenado para patrones de brillo y de color. Entonces, cuando yo comparo mi pieza inyectada contra la pieza patrón de brillo, supongamos que no da igual, el ojo entrenado dice no, son distintas. Entonces yo puedo tener baja y los semicristalinos muy alta. Entonces no me tendría que equivocar en el plástico que elijo. Ya de entrada tengo... Bien, y yo definí, supongamos para mi pieza, el diámetro de la compuerta tiene que ser 2.8 milímetros. Voy al número 2. El triangulito está para arriba, o sea, subir la temperatura del molde.